Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto su amigo Gabriel Morales de Ciencia y Tecnología UJAT. Y bueno, hoy tenemos un programa más que especial en una edición más de nuestro Café Científico. Hoy vamos a estar de fiesta por el aniversario, o bueno, la conmemoración de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y para ello vamos a tener a dos invitadas de lujo. La primera es la doctora Coral Jasbet Pacheco Figueroa, a la cual le doy la bienvenida el día de hoy. Doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Un gusto, Gabriel. Y también tenemos a Ixel Guadalupe Martínez López. Ella es estudiante de la licenciatura en física y bueno, también es una divulgadora científica y un entusiasta de la divulgación, de la ciencia, de las matemáticas, de la física y de todo lo que se le ponga y se le atraviese encima, ¿no? Y bueno, vamos a estar dialogando con ellas, vamos a tener una charla amena también, ¿por qué no decirlo así? Y pues vamos a entrar en materia, ¿no? Me gustaría iniciar esta charla escuchándola, ¿no? Saber qué significa para ustedes el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cualquiera de nosotras? Sí, la que guste. Ok, si me das chance, Itzel, vamos a empezar. Bueno, una de las cosas para mí que tiene de significado es que lo que está pasando a nivel global es que tenemos una detención respecto, bueno, estamos en un proceso de empoderamiento hacia las mujeres. Las mujeres por mucho tiempo hemos estado muy alejadas. Entonces, celebrar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia nos ayuda justamente a que visibilicemos que hay mujeres que pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, hace rato hablaba yo de que las científicas también fuimos niñas, fuimos adolescentes, ¿no? Y tuvimos muchas cosas por las cuales... Entonces, celebrar este día y mostrarle a las niñas que pueden ser lo que ellas quieren, si quieren pueden ser astronautas, o sea, Itzel si le interesa puede ser astronauta, puede llegar a Marte, a Venus, a donde ella quiera, y pues ahora imagínate a una niña pequeña que todavía se está formando y que normalmente cuando somos niñas es donde nos empiezan a hacer las barreras de, no, 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 tú no puedes, no te subas a ese árbol porque eres una niña o no hagas esto porque eres una niña. Entonces, celebrar este día es importante porque visibilizamos que no hay barreras. Las barreras no existen. Hace rato me dijeron, las barreras son peldaños hacia donde nos va a llevar, hacia donde queremos ir, y podemos ser lo que nosotras querramos. Ok. Gracias. Sí, así es, justo comparto lo que dice la doctora. La verdad es que este día de verdad es muy importante, y yo creo que así debería de ser siempre. Muchas veces tomamos como un día en específico pues para divulgar o más que nada visibilizar a las mujeres, pero créeme que esto es una lucha también para las mujeres porque a veces en estos espacios no existe el apoyo externo y también pues de manera profesional, ¿no? La verdad es que sí es bueno saber que hay un día en específico, pero que aún así se pudiera replicar todos los días, dar a conocer a muchísimas colegas, a muchísimas mujeres que están dentro de la ciencia, pero pues a veces la visibilización hacia las mujeres es menos. Más sin embargo, nosotras, yo sé que la doctora y aquí también Ciencia y Tecnología UJAT hace esta divulgación a que muchas mujeres también se den a conocer y puedan aportar un poco dentro de nuestro estado. Ok, bueno, pues a propósito de dar a conocer a nuestras científicas e investigadoras y también pues darle pues la importancia que se merecen, pues ahora me voy a permitir un poco de leer un poco de sus trayectorias para que todas las personas que nos estén escuchando en este momento pues puedan saber quién es la doctora Coral Pacheco y quién es Ixel Martínez, entusiasta y también divulgadora de la ciencia. Vamos a empezar por la doctora Coral Pacheco. Ella es investigadora y profesora de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, con formación en medicina veterinaria y zootecnia, maestría en manejo y conservación de la vida silvestre y
cuenta con un doctorado en ecología. Su labor se centra en la conservación de la biodiversidad, abordando temas como la ecología del paisaje, ecología de carreteras, que no es un tema muy común, diagnóstico ambiental y el diseño de áreas naturales protegidas. Además, se dedica a la docencia y la divulgación científica, transmitiendo su pasión por la conservación de la vida silvestre. Colabora como profesora invitada en el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica y es especialista en ecología de carreteras. También es cofundadora y corresponsable del programa institucional de mentorías a mujeres en carreras STEM de la UJAT. Su enfoque integral combina la investigación aplicada, la enseñanza, la gestión ambiental para el bienestar de los ecosistemas neotropicales. Ok, o como podemos ver, es un currículo bastante rico y amplio en cuanto a formación profesional, se puede decir, ¿no? Ahora vamos con Ixel Guadalupe Martínez López. Ixel es una destacada estudiante de las licenciaturas en física por la UJAT y en administración de empresas por la Universidad ISEL. Su sólida formación se complementa con una intensa participación en programas de instituciones de alto prestigio, incluyendo talleres en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Centro de Investigación en Óptica, CIO, la UNAM y el CINVESTAT Guadalajara. Asimismo, cuenta con experiencia práctica en el sector tecnológico tras haberse desempeñado como asistente de investigación en el Centro de Ingeniería y Tecnología Industrial CIATEC. Su trayectoria destaca por múltiples reconocimientos nacionales, entre los que sobresalen el Premio Estatal de la Juventud 2024 en logro académico y el National Student Prize 2023 de Movimiento STEM. Además, Ixel es miembro del Padrón Estatal de Nuevos Talentos del CECITE y acreedora a una mención honorífica por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ixel también lidera el ámbito de la comunicación pública de la ciencia como creadora del podcast Percepción a la Distancia, desde donde impulsa activamente la divulgación científica y tecnológica. Bueno, pues de nueva cuenta, bienvenidas. Hay un campo profesional muy interesante, el cual me gustaría que nos pudieran compartir y que también le compartieran a nuestro público. Y me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Vamos a iniciar con la doctora Coral. ¿Hubo alguien que encendiera la chispa por la ciencia? ¿Una maestra, un familiar, un libro, alguna experiencia? Yo creo que, bueno, hubo varios eventos. Una maestra, mi maestra de primer año, la maestra Francisca, ella fue la primera que me empoderó después de haber pasado unas situaciones muy feas en el ingreso de la primaria, ¿no? Entonces, creo que esa era una de las cosas, pero en la cuestión familiar siempre tuvimos mucho contacto con, vamos a decir, con la parte natural, y por una de las líneas, por la línea materna, pues casi todos, y también por la paterna, la mayoría se dedicaban a la docencia, desde nivel preescolar hasta nivel universitario. Entonces era como, uy, o sea, todo eso está vinculado, algo puedo hacer, algo puedo relacionar. Entonces yo decía, yo quiero estar ahí. Y posiblemente eso tenía a la hermana más pequeña de mi mamá, ella es educadora, y entonces ella quizás fue la que me fue abriendo parte de eso junto con su otra hermana que era química. Y entonces yo decía, sí, mira, podemos hacer muchas cosas. Entonces, esa chispa de llegar ahí desde chiquita era como irle entrando porque para mí era una forma natural que eso existía y que podíamos llegar, ¿no? Entonces, siempre me gustó, con mis papás también, o sea, mi mamá y mi papá es como, ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes pueden trabajar en lo que quieran, ¿no? Y entonces, pero eso sí, tienen que saber hacer las cosas. Entonces, ese tipo de cosas fue como para mí. Entonces, llevarme a que, mira, en este campo, en todo lo que yo quiera, me puedo desarrollar. Y acercarme al mundo de la docencia desde pequeñita
era como, mira qué lindo, qué padre está todo esto, y ver laboratorios, porque eso quizás era esa parte de que decía, mira, hay laboratorios, en las escuelas hay laboratorios de diferentes. Entonces era como esa, probablemente esa chispa que había de, ay, quiero hacer algo que pueda enfocarse a eso. No sabía qué, pero quería yo hacer algo enfocado a eso. Ok. Ahora vamos a escuchar a Ixel. Si nos eh, podrías comentar cómo iniciaste, por qué también decidiste estudiar física. Pues a veces nosotras como mujeres, yo creo que es más porque en mi preparatoria yo tuve un profesor y también a una asesora que nos incluyó en un club que no sé si lo conocen, pero él es el doctor Jorge Enrique Márquez. Él tiene un club en el Cobatap, Plantel 21, y mi amor por la ciencia creo que ha sido desde siempre, pero desde ese momento yo me desenvolví ahí, pude conocer a muchísima gente y lo que me inspiró, aparte de las personas quienes me animaban a esto, también fue mi curiosidad, ¿no? Como ya dijo la doctora, muchas veces nos vamos por esta curiosidad que tenemos todas las personas y a veces no lo dejamos fluir. Mi caso fue ese, la verdad es que yo siempre, aparte de ser curiosa, siempre me ha gustado como saber el origen de, una de las cosas fue eso, por eso estudio física. Y créanme que al final de cuentas es algo muy bonito. Yo me llevo muchísimo también de los asesores y mis tutores, quienes fueron un peldaño muy importante en mi vida. Siempre lo he dicho también a mis padres, que ellos siempre me han apoyado en todos los aspectos. Ellos son unos padres muy liberales. Entonces, pues he tenido como la libertad, ¿no? De poder experimentar hasta cierto punto las cosas que yo quiero y me han apoyado en todo. Entonces, también creo que mis papás han sido también como el pilar, ¿no? De yo poder empezar a estudiar una carrera universitaria. Aquí, justamente, yo soy de una comunidad indígena, de Nacajuca, entonces se ve muy poco, ¿no? La participación tanto de las mujeres y como del grupo étnico que es indígena. Entonces yo sí siempre estoy como orgullosa y siempre representando de dónde vengo, porque es una lucha constante. Eh, una cosa también es ser mujer y se le agrega más siendo indígena. Entonces, una doble lucha que todas las niñas aquí también dentro del club hacemos. Más sin embargo, creo que el que quiere también y tiene las ganas, el entusiasmo, la inspiración de poder salir adelante, lo puede lograr. Claro, pueden suceder diversas situaciones en las que uno ni siquiera tiene el control, pero lo importante es avanzar, tener disciplina y nada, seguir con tus metas y objetivos. Pero sí, eso, por eso justo estudié física, o estoy estudiando, y La importancia de los buenos maestros, ¿no? En alguna vez iba yo caminando por la zona de Sicón y antes había una escuela, no sé si la recuerdan, que le decían las escuelas de las cucarachas, ¿no? Porque tenían el uniforme café. Ahorita creo que ese edificio donde estaba esa escuela es algo del ISSSTE, pero en esa escuela, en la entrada de esa escuela había una frase que decía, educar es darle al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección posible. Esa frase siempre se me quedó grabada porque es precisamente lo que un maestro o un investigador hace, darle a sus estudiantes, a las personas que están recibiendo su información, su conocimiento, pues todas las armas y todo el valor del conocimiento para que ellos puedan defenderse sobre la vida. Y me da mucho gusto poder escuchar que hay este tipo de influencias en cada una de sus vidas. Ahora me gustaría pasar a parte muy importante, que es en qué momento sienten que la ciencia podría ser su camino de vida. Doctora Coral. Bueno, es una historia algo chistosa, vamos a decirle. Bueno, yo tengo yo estuve mucho tiempo en el área administrativa.
justamente mi papá quería que yo fuera contadora. Entonces, por toda mi formación, empecé y yo decía, pero es que yo quiero tomar este otro taller y sí, tomé un taller ahí de dibujo técnico, porque en algún momento dije, bueno, a lo mejor arquitecta, me late para ser arquitecta. Me gusta hacer planos, no sabía que iba a hacer mapas, pero hacer planos, mira. Y seguí la línea que me marcaba mi papá y mi mamá y me dijeron, él sabiamente me dijo, contaduría te va a servir para todo en la vida. Y tenía razón, ¿no? Tiene razón. O sea, la contaduría me ha servido y esos años de contaduría me sirvieron. Entonces, entré a contaduría, me fue muy bien el primer semestre, pero en el segundo semestre llegué a unos temas que yo decía, esto no es lo mío. Y yo entré a los 17 años a la universidad, entonces cumplo los 18 años y veo eso y digo, esto no es lo mío. Entonces hubo una historia ahí, ya se imaginarán, algo como para escribir una telenovela o un pequeño librito de cuentos, podría ser, pero hablé, revisé y recordé a la niña de 7 años que conoció el African Safari. Y yo cuando conocí el African Safari, yo dije, algún día en la vida yo voy a venir a trabajar aquí con esos animalitos. O bueno, en el zoológico. Y tenía esa idea y era tanto que mi papá me dijo, como contadora también puedes trabajar ahí. Y yo, claro, pero cuando ya estaba en mi segundo semestre de la carrera de contaduría, dije, uy, no, esto no es lo mío y no quiero eso. Y se dieron varias situaciones y ahí decidí dejar la contaduría. Eh, Vine a presentar a la UJAT y cuando me vieron en la fila de veterinaria era así como, ¿estás loca? Y yo, no, no estoy loca, estoy muy cuerda, estaba loca y ahora estoy muy cuerda. Entonces, ese fue el momento en el que decidí, una de las cosas, me malinfluenciaron unos ingenieros zootecnistas, no me malinfluenciaron, fue muy bueno, porque ellos me dijeron, ¿te das cuenta que la persona que va a vivir haciendo toda su vida eso que no te gusta, eres tú? Y yo dije, tienen toda la razón. Entonces, como dice alguien más, el trabajo es tan feo que te pagan por hacerlo y que tienes que estar muy apasionado por hacer algo de esto. Así que me cambié de carrera y aquí estoy. Ok, pero qué importante lo que dice porque ¿a cuántos jóvenes no hemos escuchado que dicen lo mismo, ¿no? Estoy estudiando esto por tradición familiar, que se da mucho en Tabasco, ¿no? Por eso vemos muchos abogados, por ejemplo. Pero ese tomar, o como le llaman, ¿no? Quemar las naves, dejarlo todo atrás por ir por lo que nos gusta, ¿no? Eso creo que es un mensaje muy importante que le deja a las juventudes, doctora Coral. Y bueno, me gustaría pasar con Ixel. ¿En qué momento la ciencia llegó para ti? ¿En qué momento decidiste que ese era tu camino? Comparto igual lo de la doctora, la verdad es que justamente ayer platicando con mi profesor, él es el doctor Ibis, también está mucho dentro de la divulgación, eh, platicamos, ¿no? De esto de la vocación, o sea, de verdad estás aquí porque quieres, porque los obligaron, porque creo que eso es como preguntarse también y parte fundamental de elegir una carrera, que aunque nos hacen elegir desde pequeños, 18 años, pues también es como, ajá, es como una decisión, pues, que al final de cuentas va a repercutir en tu vida, pero, pues, yo decido este camino, yo sé que sí es por influencia buena, claro, eh, a veces, o muchas de las personas se van por lo que decía Gabriel, ¿no? Que si una tradición familiar o porque pues puedes generar más dinero económico, puedes estar. Pero una de las cosas que yo sí siempre digo es que es mejor dedicarte a algo que te gusta, algo que vas a llevar toda tu vida, porque quizás en el camino te vayas a encontrar dificultades y caminos en los que trataste de estar, más sin embargo, estar es lo importante,
porque, por ejemplo, yo lo decidí desde que empecé a estudiar la carrera, ¿no? Y por muy vago que sea, a veces creemos que el camino no es el correcto. Yo lo pensé estando, porque dije, ok, esto no era lo que yo pensé, esto no creí que fuera física, pero sigo porque realmente me gusta, porque al final de cuentas ves como, en lo personal, veo como demostraciones y dices, ok, de esto deriva todas las cosas que suceden y es bueno, la verdad, y es un camino que todavía voy a construir, apenas estoy empezando, pero realmente me apasiona mucho y nada, yo de verdad encantada con esta carrera, con el área STEM, porque hay muchísimo que ver, muchísimo conocimiento en el que uno quisiera estar y eso. Ok, doctora Coral, ¿en algún momento de su vida usted sintió miedo por lo que estaba haciendo, por la decisión que usted había eh, dado, ese paso tan importante que dio, por ejemplo, el hecho de dejar la carrera de contabilidad o contaduría e irse a médico veterinario o tecnista? ¿Qué miedos ha enfrentado tanto en esa etapa como en todo su desarrollo profesional? Ahí podría decirse que llegué y me sentí algo, ¿cómo sería? Como miedosa, temerosa, pero como venía con esa energía de acabo de hacer algo que nunca pensé que lo iba a hacer. Entonces, tuve miedo, sí, tuve miedo de pues fracasar, que llegara yo y que la carrera no fuera lo que yo pensaba, que lo que se iba a hacer no era como lo creía yo. Entonces, primero me aterró eso y me aterró el hecho de que yo lo que pensaba era, uy, ¿qué va a pasar si llego a ese sitio y mi formación atrás nunca tuvo nada que ver con, pues, con las ciencias biológicas o con las ciencias agropecuarias? Mis papás no tienen rancho, o sea, y yo estudié en la DACA, entonces en esa época todo el mundo tenía experiencia en bovinos, pero pues yo traía esa pasión y además yo desde que entré dije que quería estudiar fauna silvestre, o sea, iba a ser veterinaria de fauna silvestre. Entonces eso fue como un shock para todo el mundo y me ayudó a que los maestros cuando llegué me decían, uy, eso aquí no lo damos, pero qué bueno, eso es algo muy bueno y es algo que se tiene que hacer. Entonces eso me fue como quitando ese miedo, ese terror de, ¿qué va a pasar si fracaso? Porque mi papá no me va a pagar otra oportunidad. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Y el otro momento crítico en el que también, pues, vamos a decir que eso fue un torbellino de cosas que fueron pasando, 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 todas muy buenas. Eh, y entonces llego a un momento en el que salgo de la carrera, hice todo lo que quise, como, o sea, como lo tenía yo planeado, lo hice. Yo quería trabajar fauna, trabajé fauna, trabajaba en un zoológico, o sea, estuve en un zoológico, colaboré ahí, fui al African Safari, el honor de ir al African Ya no Safari, como espectadora, sino ya, como, sí, ya ahora sí, a trabajar, como ¿no? Y no de profesional, contadora. y después dije, no, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Acá me quieren más, entonces voy para allá. Y entonces hice todo eso. Fui un verano de la investigación antes de terminar la carrera y una de las personas que me acogió fue la doctora Sonia Galina y ella me dice, es que tu perfil es para ir a un posgrado a Costa Rica. Ahí está el posgrado de manejo de vida silvestre y conservación. Y yo dije, claro, pero pues como venía con la inercia de que había yo hecho cosas y me habían salido bien y que lo que yo me proponía lo lograba, pues dije, va a la misma, ¿no? Y logro entrar al posgrado, entré a ese y entré a Ecosur, presenté en los dos, entro en los dos. En Ecosur empezaban las clases en enero, me voy a las clases, me fui a San Cristóbal, me instalé y cuando llevaba 2 semanas de clase, vine de visita a la casa, venía los fines de semana, llego a mi casa y me dice mi mamá, te llegó un fax, en ese entonces era fax, y yo me llegó un fax, y yo, ¿de qué hablas? Sí, te aceptaron en Costa Rica, en la maestría, y acaban, ya me habían dicho que sí había altas probabilidades de aceptarme, pero que no había beca.
Y dice, y acaban de decirnos que tienes beca y que te tienes que presentar a fin de mes. Y yo así como, ¡ah! ¡Vámonos! Y yo había hecho todo lo que decía el programa para ingresar al posgrado, yo lo hice. Todo lo que decía, tienes que tener evidencia de esto, tienes que evidencia de esto, otro, todo lo hice. Cuando me subí al avión, el día que me fui a Costa Rica y que ya iba de México a Costa Rica, se los juro que ahí me cayó todo y sentí terror. Dije, voy a un sitio, el internet era mínimo en ese momento, el manejo del internet, voy a un sitio que no conozco, voy a otro país que no conozco, voy a un sitio que pues me dijeron que me van a llegar a buscar al avión, a lo mejor. No tengo sus números de teléfono, ¿cómo me voy a comunicar con esa? No había celulares, todavía, o sea, todavía estaba muy incipiente lo del celular, o sea, no había celular. Y entonces decía, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué va a pasar si nadie va por mí al aeropuerto? Y entonces ahí sí entré en shock. Ese fue un momento de terror. Ok. Y ya cuando sirvieron la cena, porque el viaje era de noche y todo, dije, bueno, si ya estoy aquí, pues que sea lo que sea. Es Entonces, lo que Dios quiera, ¿no? Y vámonos. esos son los dos momentos que creo que he sentido terror. En el primero fue miedo de que, híjole, no la vaya yo a regar, pero el segundo fue terror. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy? ¿Qué hice? ¿A dónde me subí? Entonces, sí, esa estuvo muy buena. Ok, veo que Excel se está riendo mucho, seguramente porque algo le ha de haber removido en los pensamientos y bueno, ahora me gustaría escucharla igual a ella. Igual lo mismo, Excel, esos miedos que te han surgido, ¿cómo los calmas? ¿Cuáles han sido? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta parte? Pues mi experiencia en el miedo y en esta área justo eh, llega a ser o sea, desde el principio como la parte también de como darme a conocer, ¿no? Porque muchas veces coincidimos con personas, pero porque se dan a conocer o porque te presentan y tal, no. Pero yo empezar desde cero y decir, ok, tengo que hacer algo para que también tanto mi comunidad y como yo sean visibles. Sí fue como miedo, pero en el aspecto de qué van a pensar los demás, ¿no? Porque estoy haciendo cosas que quizás no muchas personas hacen y pensar en qué es lo que qué es lo que podría pasar. Y fue eso. Y empezar a crear desde la parte del podcast, porque como ya comentó Gabriel, yo tengo un podcast que es Percepción a la Distancia, en donde pues entrevisto a personas en el ámbito STEM. Y creo que este fue el primer miedo que tuve al ver qué tanta audiencia podría yo tener, pero como que lo dejé de lado, porque yo digo, ok, voy a hacerlo porque hay gente que yo sé que realmente le va a interesar esta parte, y como que lo dejé, ¿no? Como fluir, y entonces fue como un poquito más relajado, pero ahorita justo me estaba yo riendo porque la doctora comentó lo del viaje. Yo, hace menos de un año me fui de intercambio a los Estados Unidos y el miedo que tuve fue de que perdí mi vuelo de conexión. Bueno, sí, de conexión porque iba a salir de Villahermosa y en Ciudad de México yo me iba a encontrar con los 4 o 5 chicos más que íbamos. El vuelo se retrasó, el de Villahermosa a Ciudad de México. Luego tomé una de Ciudad de México a Atlanta y por lo tanto yo en Atlanta tenía que pasar por migración sola. Y entonces fue como, ok, ¿qué hago aquí? Y como decía la doctora, no, o sea, estoy sola, no sé nada, y simplemente como guiarme, obviamente preguntando, porque todo igual se aprende preguntando. Entonces, sí fue un miedo al principio y no me había caído como, ok, voy a ir sola. Y de que me contactaron y me dijeron, Itzel, pues perdiste el vuelo de conexión, vas a tener que pasar migración sola. Y yo de que, ok, bueno, o sea, pero fue de forma tranquila. Ya estando literal en el avión, fue como, pero ¿cómo voy a pasar sola? Se supone que venía con ellos porque ellos, o sea, ajá, porque ya sabían
más o menos cómo se iba a manejar la situación. Pero como no alcancé el vuelo, pues ya tuve que pasar solita migración, sí pasé. Por eso estuve por allá. Y también dentro del programa, pues que es lo más reciente, ¿no? Que había yo tenido como actividad, fue la parte de cómo las mujeres, porque fue un programa de muchas mujeres que se dedican a distintas cosas y el miedo o el saber de que, ok, ¿será que todo esto que he estado haciendo es suficiente para yo estar aquí y demostrar lo que, pues, por algo fue como elegida, ¿no? Dentro del programa. Y como que me preguntaba mucho eso y es como el síndrome del impostor, que siempre, siempre, siempre está presente. Más sin embargo, sí pude como volver a la realidad, ¿no? O sea, centrarme y o sea, poner los pies en la tierra y decir, ok, si estoy aquí es porque realmente el esfuerzo que he hecho y toda la disciplina que he tenido ha dado frutos y este es uno de ellos. Pero sí, ese fue uno de los miedos que igual tuve. Ok, muchas gracias por compartir esta parte de su vida y precisamente hice la pregunta porque a veces pensamos que las trayectorias profesionales de las personas a las cuales admiramos, en este caso, pues el trabajo que realiza la doctora, el trabajo que estás realizando tú, Ixel, pensamos que son personas que no tienen ninguna complicación en la vida, que todo les ha ido bien, pero cuando conocemos esta parte de ustedes, este lado B, donde conocemos sus miedos, pues también nos identificamos. Y también un mensaje que me gustaría que le quede a la gente que nos está viendo, que todo es posible, que también personas exitosas como ustedes también sienten ese miedo en alguna ocasión de su vida, pero la forma en que lo enfrentan es lo que también los ha sacado adelante. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa para leer algunos comentarios que están dejando en las redes algunas personas, ¿no? Voy a leer el mensaje de Maro Rodríguez. Saludos, Ixel, excelente tema. También Drew Pacheco, la doctora Coral cambió la contabilidad por sus sueños, pero a la distancia se nota claramente que cumplió al ser tan exitosa en lo que hace y en su sonrisa demuestra que lo disfruta. Orgullosa de la doctora Coral. También un orgullo de Nacajuca, mi estimada Ixel, Francisco Arellanos. Marta Guadalupe Figueroa Pulido dice, muy orgullosos de nuestra hija Coral Pacheco. Ahora, ¿cuál otro? Orgullosísimo de Ixel, Fred Rosas. Ok. Bueno, pues ahora en esta segunda parte de nuestra charla me gustaría platicar un poco sobre su trabajo profesional. Me gustaría iniciar con la doctora Coral Pacheco, que, bueno, la pregunta. Su trabajo está profundamente ligado a la conservación de la biodiversidad. ¿En qué momento entendió que la ciencia tiene un impacto directo en la vida de los ecosistemas y de las personas? Una de las cosas, y yo creo que tiene mucho que ver con esta parte del cambio, del giro de la veterinaria. Cuando yo empiezo con la veterinaria era como, es que a mí me gustan los animalitos y me gusta curarlos, me gusta estar ahí. Al final la medicina nunca la toqué, me fui más por la parte de zootecnia. Pero cuando empecé a trabajar con fauna, tuve que involucrarme con todo el ámbito de la biología y con muchos biólogos que fueron mis grandes maestros, como el doctor Estefan, ¿no? Que aunque yo no estudiaba biología, él hizo favor de educarme y de enseñarme y darme literatura. Otro gran maestro fue el maestro Miguel Ángel, o sea, me conocieron desde la licenciatura y ellos me abrieron las puertas. El mismo doctor Wilfrido me conoció y me abrían las puertas y me decía, mira, es esto lo que hay que ver. Y en ese momento es donde doy como un giro a que decía, a ver, yo puedo curar a un animalito. Entonces estoy en el área del zoológico y en el zoológico podemos cuidar un ejemplar. Y ese ejemplar lo puedo recuperar en el sentido de la medicina y podemos liberarlo y reintegrarlo a ese hábitat. Pero decía, pero es uno. Y yo realmente lo que quiero es que se mantengan todos. Y entonces ahí fue donde empecé a ver que existían otras áreas
donde yo me podía desarrollar. Y una de esas áreas tenía que ver justamente con la conservación de la vida silvestre. Entonces, no nada más era los animalitos, sino también tenía que ver con el hábitat. Y en ese proceso entré en otro giro con un grupo más grande que entra ahí el doctor Juan de Dios Valdés, el maestro Moguel y bueno, una serie de personas con las que formamos el cuerpo académico y pues la doctora Lili que ha sido mi mentora y ha sido mi tutora y demás. Y entonces era como verlo desde otro ángulo, desde un aspecto más grande, y ahí fue donde entra esta parte del paisaje, ¿no? Y si nosotros hacíamos la investigación, si tomábamos datos, si hacíamos mediciones, esas mediciones no nada más se quedaban como algo bonito, sino esas mediciones se llevaban a las políticas públicas, se llevaba a mostrarle a los tomadores de decisiones que si nosotros, no sé, no deforestamos o no talamos el mangle, pues vamos a tener una barrera que nos protege, o si no dragamos ese río y lo rectificamos y le dejamos la forma sinuosa, si es sinuoso, cumple su función, lleva sedimentos, o sea, una serie de cosas y de eventos que cuando empezaron siendo de, a mí me gustan los animalitos, pero cuando yo le demuestro a la gente que esos animalitos tienen una función y un papel en el ecosistema y que eso es impactante sobre nosotros como sociedad, pues ahí fue donde dije, no, esta parte de la ciencia, pero es ciencia aplicada, ¿no? Y entonces tenemos que hacer ciencia, tengo que conocer más, tengo que documentarme sobre más cosas. Y ahí entra lo que les decía, ¿no? Gabriel, necesito aprender de esto, porque hemos ido aprendiendo a golpes cómo hablar y cómo transmitir estos datos que nosotros obtenemos. Pero cuando esos datos llegan y están reflejados en un plan de manejo que se va a llevar a cabo de un área para proteger un área natural, cuando esos datos llegan y forman parte de un ordenamiento que ordena cómo debe hacerse la explotación petrolera bajo ciertas reglas, porque si no las cumplen van a afectar el hábitat y ese hábitat va a afectar a un sinfín de especies y nos va a limitar en nuestros servicios ecosistémicos que estamos tomando del hábitat, pues ahí. O sea, el entender ese conjunto de cosas fue fuerte, me llevó tiempo, pero fue donde dije, de aquí soy. O sea, tengo que hacer ciencia, tengo que participar en la ciencia, porque tengo que hacer el impacto, y ahora sí nos podemos llenar la boca global. O sea, no nada más lo hago Claro. en mi escuela, en mi localidad. Nosotros podemos impactar a gran escala y lo hemos visto. Hemos estado en eventos donde dices, wow, esa cosa que yo dije que investigué y ahora está ahí, está ayudando a que tomen decisiones de cómo van a hacer una actividad. Eso a mí me llena. Entonces, Y fue es, así, más o menos. y es una de las grandes gratificaciones de hacer ciencia, ¿no? Por ahí una vez escuché que el divulgador José Gordon decía que hacer ciencia es arrancarle un secreto a la naturaleza y en el momento de que nosotros tenemos la intención de hacer divulgación hay que pensar en contarle ese chisme a la gente, ese secreto que le robamos a la naturaleza. Por ahí está el secreto, creo que no sé si coincidimos de que es, digamos que la gran meta de la divulgación. Bueno, ahora me gustaría hacer, preguntarle a Ixel, ¿en qué momento tú, por ejemplo, decides estudiar dos licenciaturas a la vez? O sea, si estudiar una licenciatura es difícil, es complejo, tiene un mecanismo muy estricto, hacerlo con dos licenciaturas a la vez, ¿cómo es eso para ti? Es una pregunta que y yo igual la haría si, si viera también como las cosas que desde mi punto hago, porque sí, son varias actividades, pero la organización ante todo es lo principal. La verdad es que decido estudiar otra carrera porque justamente
con el ganar de National Student Prize, me dan una oportunidad para yo estudiar una licenciatura con el beca del 100%. Entonces, no quise desaprovechar tampoco la oportunidad. Y aunque crean que no, de hecho, administración con física sí es una carrera que tiene algo que ver, coinciden en muchas cosas en el área de finanzas, en el área de economía. La verdad es que estudio también esta licenciatura porque me gusta como la parte del marketing. Justamente como que en la historia de la administración de estudiar esta carrera, pues es también por estudiar como el área de marketing, lo que tiene, lo que se hace dentro, que a veces vemos como las ciencias sociales un poquito fáciles, siempre me han dicho eso, pero tiene su complejidad como todo, ¿no? Y pues estas dos al final de cuentas se mezclan y tienen muchísimo potencial juntas. Esa fue una de las principales como decisiones por la cual estudié administración. Y nada, yo sé que administración igual sirve en la vida cotidiana, en la vida personal, y es muy bueno crear como esta red de dos carreras, que aunque creamos que no coinciden mucho, y esa fue como la principal. Y nada, organizarse. Realmente mi Google Calendar está lleno, pero o sea, yo sí cumplo como las tareas y las actividades que se tienen que hacer y nada, invitar también que no solamente, que no crean que también la ciencia está en un solo lugar, o sea, la ciencia de verdad está en todos lados, desde lo que comemos, desde lo que tenemos como vida cotidiana, desde lo que hacemos, la tecnología, o sea, todo se relaciona con la ciencia. Entonces, pues nada, invitarlos también a que investiguen, se acerquen un poquito más, que todas las áreas tienen esta parte de ciencia. Ok. Doctora Coral, revisando y leyendo un poco sobre su trayectoria profesional, su hoja de vida, veo que usted es especialista en ecología de carreteras y me llamó mucho la atención esta parte. ¿Qué es la ecología de carreteras y cómo es su trabajo en esta ciencia? Bien, tengo que trabajar con muchos ingenieros y dialogar con ellos. La ecología de carreteras en sí, pues es cómo se dan estas interacciones y qué es lo que está ocurriendo. Eh, Vamos a decir, la infraestructura más común que vemos son las carreteras, pero realmente es cómo las infraestructuras están afectando directamente a lo que es la biodiversidad. Y entonces vamos desde el nivel local, que es lo que todos vemos en una carretera, un animal atropellado, ¿no? Y entonces ahí empleamos ciencia ciudadana, no podemos estar en todas las carreteras, invitamos a que tomen datos a través de una aplicación de iNaturalis y se suben datos y viene luego la otra parte. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando con estas pérdidas que tenemos ahí? Y entonces analizamos ya a la otra escala, que sería el paisaje, y es cómo la carretera está pasando y está cortando los hábitats, lo está afectando. Entonces, algo como que siempre les digo, piensen en la carretera hacia los lados tiene un efecto, se ha estudiado, puede tener de los 100, 500 hasta 5 kilómetros. Entonces, cuando tú analizas los hábitats, en este caso las áreas naturales protegidas, y le haces un buffer a esas carreteras, pues resulta que nuestras áreas naturales protegidas están totalmente impactadas por el efecto de la carretera. Simplemente un área natural como sería la Laguna de las Ilusiones, pues imagínense, está totalmente rodeada, y no solo de carreteras, sino de una zona, o sea, de calles. Y si nos vamos más lejos, que sería Pantanos de Centla está cortado por una carretera principal, ¿no? O sea, es frontera hacia Jonuta, y de Jonuta te lleva hasta Macuspana, ¿no? Y entonces todo eso lo corta. Y eso quiere decir que ahí se están perdiendo un montón de especies, que ejemplares que o no se acercan a la carretera porque le temen y entonces se alejan y poco a poco van quedando aislados, o
se acercan, pero pues mueren colisionados, o también llegan animales que les gusta vivir en la perturbación, vamos a decir, y entonces llegan y se ponen ahí. Entonces hay muchas especies que no son nativas, que son exóticas, de plantas, de animales, que luego están ahí sobre la carretera. Así que la carretera tiene un sinfín de efectos, y lo que hacemos en ecología es ver eso, cómo interaccionan todos estos elementos en las diferentes escalas, desde el nivel puntual hasta escalas de paisaje, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Wow. Entonces, por ahí va el asunto. Ok, qué interesante, doctora. Ixel, has pasado por centros como la UNAM, el CINVESTAD, el CIO, CIATEC, CICI. ¿Qué has em, descubierto de ti misma en esos espacios de alta exigencia? Lo que comentaste muy bien, de alta exigencia, porque uno cree que a veces hacer ciencia es como, ok, un jueguito, como muchos experimentos y, ok, laboratorios, pero no, o sea, sí tiene su complejidad, tanto desde elaborar reportes. Yo en el CEATEC estuve con una doctora, ella es la doctora Teresa. em, es una persona muy exigente y realmente el trabajo que ella hace es demasiado bueno. Y dentro de ese lapso me tuve que como adaptar, porque al final de cuentas eso pasa y yo como asistente de investigador, obviamente la presión no es tanta, pero sí llega como a, ok, ¿qué estoy haciendo? Eh, Necesito realmente como enfocar los temas porque es como un tema de investigación, entonces teníamos que dar como soluciones, ¿no? Y es un mundo de estar pensando, de estar leyendo demasiado, estar leyendo, estar buscando información, platicar con otros colegas de la situación, del problema que hay, cómo se puede solucionar. Y yo creo que te hace una persona más disciplinada. Dentro del área, la ciencia es demasiado, demasiado buena, pero si tú sabes cómo moverte en esta parte de, ok, tengo que hacer cosas diferentes, y estar en esos espacios me ha llevado a tener muchísimo conocimiento. De manera personal, en el Simvestab fue más como, se fue como visita, pero la exigencia se vive como el triple. Ver incluso a los estudiantes de maestría o doctorado es una cosa, o sea, que tú dices, ok, todo lo que estoy viviendo en la licenciatura no es mucho, no es exigencia pura. Entonces, ver ese panorama sí está demasiado bueno, pero la verdad me llevo muchísimo conocimiento y más que nada de los doctores con los que he tenido el privilegio de estar. Ok, Ixel, ¿en qué momento vemos todo tu trabajo que has realizado en estos lugares? ¿En qué momento dejas de sentirte estudiante y ya pasar a una etapa más seria? Ya te empiezas a sentir una mujer científica. Creo que nunca he dejado de sentirme estudiante, porque yo sé que toda la vida vamos a estudiar, ya sea el tema que tengamos, ¿no? La verdad es que es muy completo y muy complejo también. Al mismo tiempo de querer ayudar a tu comunidad, no descarto la posibilidad de poder, como adentrarme en el mundo de partículas. A mí en física eso me gusta, pero creo que no, nunca voy a dejar de sentirme estudiante, a pesar de haber trabajado con doctores, nunca me voy a sentir no pertenecer como estudiante, pero sí me gustaría como desarrollarme más porque el mundo científico es demasiado grande. Y necesitamos descubrir, necesitamos tener conocimiento y que también la gente pueda conocer de los trabajos que hay, porque leer también es parte fundamental de tener más conocimiento, ¿no? Pero sí. Ok, vamos a pasar con la doctora Coral. Doctora Coral, hay algo muy importante en su formación profesional que también es de llamar la atención. Eh, Usted está en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco al frente de una estrategia muy importante que me gustaría que me comentara cómo nace el programa institucional de mentoría a mujeres en carreras STEM y qué la motivó a impulsarlo. Ok. Dime coral. Ok.
Sí, nada más, a secas. Ok. Mira, una de las cosas que ocurrió es que nosotras nos enteramos, un grupo de colegas y yo nos enteramos de una iniciativa del British Council, que lo que hacían era justamente capacitar mentoras, capacitar a las mentís y dar esta reunión entre una mentora y una mentí y llevarla más adelante para que se consolide como en su carrera profesional. Y entonces esto tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo de que queremos el empoderamiento de la mujer, que queremos romper las brechas de género. Entonces se hace el programa y de ahí la siguiente fase es que hacen una siguiente. A nosotras al final de la capacitación nos enseñaban cómo podíamos hacer nuestro propio programa en nuestra institución. Y entonces nos reunimos, vimos que éramos varias, éramos 6, y nos reunimos y por muchas cosas que pasaron en las que dijeron que eso no era investigación y nosotros así como, ¿cómo que esto no tiene que ver con investigación? Y entonces nos picaron el amor propio y nosotros esto tiene mucho que ver porque si no somos mujeres empoderadas, si no somos mujeres que concretamos nuestras carreras académicas, pues ¿a dónde va a llegar el mundo? Y además que hay una serie de estadísticas que nos dicen por qué tenemos que tener este equilibrio, por qué la mujer, o sea, ha pasado tanto tiempo sometida y necesitamos que se equilibren todas las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, era un sinfín de cosas y nuevamente algo que nos enseñaron en el curso es que hay que salir de tu zona de confort. Y aplicamos todo lo del curso y salimos de nuestra zona de confort y dijimos, a ver, ok, lo estábamos haciendo chiquito, pero no lo queremos chiquito. Ahora nosotros queremos hacer un programa a lo grande. Y el British saca una convocatoria para hacer un proyecto piloto. Y aplicamos y lo ganamos. Entonces teníamos dinero, no era para mucho, pero teníamos dinero. Entonces nos sentíamos poderosas. Y así arrancamos el programa. El rector lo ve en las autoridades y dice, a ver, ok, estamos en una fase donde estamos hablando de la equidad, o sea, antes de que empezara a hablar de eso, ya nosotros íbamos empujando. Entonces, claro que eso se vio el efecto que tiene sobre la institución, porque no solo es sobre las mujeres, sino estamos hablando estudiantes que entran a un posgrado, estudiantes que toman decisiones de poder quedarse en el posgrado o de poder terminar la carrera o de lanzarse a otro posgrado fuera del país. O sea, eso es muy bueno, ¿no? Y entonces, ¿cómo podíamos nosotras ayudarles a lo que les decía, que las barreras se volvieran peldaños? Entonces, así surge el programa y así se consolida el programa. Hoy justamente estamos muy orgullosas porque hoy fue la toma de protesta de la comisión del programa institucional de mentorías de mujeres en carreras STEM de la UJAT. Entonces ya hay muchos programas en muchas instituciones, pero lo importante es que en la UJAT lo tenemos y sí estamos ayudando, sí están, o sea, tanto las mentoras como las mentís que estamos trabajando ahí, todas estamos beneficiándonos de entender esto, ¿no? Que eso, que no te pueden decir, ay, es que eres niña, no puedes, es que eres mujer, no puedes. Eso no es cierto, sí lo podemos hacer. Entonces, así surge el programa, porque decíamos, hay mucha deserción, podemos buscar indicadores. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Hay mucha deserción. ¿Por qué no terminan las carreras? ¿Por qué no entran al posgrado? Híjolas, es que están en etapa reproductiva, entonces nos encontramos que hay posgrados que antes lo que te decían era, ¿estás embarazada? No, ¿te piensas embarazar? ¿Estás casada? Bueno, sí, a lo mejor voy a tener hijos. Ah, no, entonces no eres propia para entrar al laboratorio de nosotros, así. Y dices, ¿pero por qué? Si los hombres también piensan tener hijos, ¿no? Entonces, dilemas como la maternidad se ha vuelto, o sea, ahí va mi gol, o sea, queremos hacer guarderías, necesitamos guarderías. O Claro. sea,
tienen el derecho de querer o no tener hijos, pero eso no tiene por qué limitar, ¿no? Y entonces poder despreocuparte porque tienes ahí un lugar seguro donde están cuidando a tu hijo. Y entonces, como mujer, muchas veces eso nos limita. Y entonces, a veces está la decisión, ¿qué hago? ¿Estudio el posgrado? ¿No estudio el posgrado? ¿Voy? ¿No voy? O sea, ¿me caso? ¿No me caso? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? O sea, una serie de cosas que hacen que las mujeres no podemos salir adelante, ¿no? Entonces, es eso, o sea, uno detallito de tantos que queremos hacer y que queremos impulsar, pero ahorita tenemos mujeres poderosas que hablan, se defienden y siguen adelante. Y entonces de eso trata el programa. Ok. Doctora, ¿qué perspectiva tienen de este programa? ¿Hasta dónde les gustaría de llegar? ¿Y cuál, digamos, que el tiempo que usted esté en este programa, cuál sería la huella que la distinguiría? ¿Cuál sería su sello personal? Yo creo que una parte es eso. Por mucho tiempo estuve callada y no decía lo que realmente sentía. Es más, todavía durante la universidad o quizás antes de haberme cambiado de carrera, nadie hubiera pensado que yo me hubiera puesto a hablar ante un micrófono como lo hice hoy y hablé frente a un montón de gente y frente al rector y demás. Y me he parado en escenarios muy grandes, o sea, yo eso nunca lo hubiera hecho. Y ahora lo hago y puedo, y es tan chistoso como es la coral que se pone frente a un micrófono, no sé cantar, pero echando palabras, vieran qué bien me sale y demás. Pero es eso, o sea, ¿cuántas niñas hay que no pueden levantarse ni para dar una presentación en su aula, en su clase, porque les da pena, porque se sienten temerosas, porque lo que decía Itzel, ¿no? Ahí el duendecito que les habla es que tú no mereces esto, es que tú no. Y entonces mi huella sería, quisiera que fuera esa, que las mujeres se sintieran, todas las niñas, mujeres, estudiantes, todas las personas, porque no nada más exclusivo de mujeres, pero que todas puedan levantar la mano y decir, yo quiero hablar. Y pararse al frente y hablar y digan, lo pude hacer y lo voy a hacer. Eso Oh, quisiera que fuera mi huella. que como dicen ahora, ¿no? Arrebatar ese derecho. Exactamente. Bien, muchas gracias, doctora, por esta parte, este comentario en el cual se expresa con mucho optimismo sobre este programa institucional que le auguramos muchísimo éxito. Y bueno, Ixel, hay una parte que me llama la atención contigo y es el hecho de ya haber recibido diferentes tipos de premios a nivel nacional y también a nivel estatal. Pero como uno de los más destacados, pues es el Premio Estatal de la Juventud, ¿no? Que es un premio muy importante en nuestro estado. Pero ¿qué hay detrás de todos esos premios que no se ve? ¿Qué has sacrificado? Mm, sí, esos temas igual me gusta tocarlo mucho en mi podcast. La verdad es que ahí es más como personal. Y sí, justamente detrás de cada logro hay muchísimos días de desvelo, disciplina, eh, muchísima, muchísimas metas y también objetivos que tengo como claros, en los cuales en algún momento aquí mis papás siempre escuchan la radio, ¿no? Entonces, siempre pasaba el anuncio del premio estatal. Entonces, cuando yo tenía 8 años, lo escuché y dije, en algún momento quiero hacer algo por mi comunidad y poder ganar un premio, pero siempre ha sido a base de actividades, de verdad, yo desde pequeña, como les digo, mis papás siempre han sido como una parte fundamental porque ellos me han, no cultivado el amor de la ciencia, pero sí dejado como una palomita que vuela y que sea libre, que sea curiosa, que pueda ascender y a veces no quisiera porque sí me gustaría como tener unos papás de que, ok, haz esto, Itzel, y tienes que hacer, y no, siempre como, Itzel, todas las cosas que vayas a hacer van bajo tu responsabilidad. Y es algo que siempre cargo y por eso es como que, okay, si hago esto o hago lo otro, me va a beneficiar en algo, voy a hacer algo bueno. Y siempre me pregunto eso, ¿no?
Pero sí, detrás de todos esos premios han sido muchísimos días de desvelo, muchísimas actividades comunitarias. El día para el eclipse que fue hace 2 años o un año que Sí, ese sí, día, sí. ajá. Hace como 2 años. Entonces tuve una colaboración con el Consejo de Ciencia y me brindaron los materiales, ¿no? Y entonces aquí en mi comunidad se hizo como la iniciativa de esta divulgación, de que los niños de las primarias vieran esta actividad, se involucraran, pero justamente esa es de las cosas que hacen falta en esto, porque de las cosas que pasé fue de que muchos papás no dejaron a sus niños asistir a la escuela por esta ideología de que no, que el eclipse puede hacer daño en los ojos, puede... Entonces seguimos con esta cultura de no saber lo que realmente significa un eclipse, lo que es, y que no afecta en lo absoluto a menos que te expongas. Pero en general, esas fueron como distintas actividades que yo he hecho, también el no recibir apoyo, que eso es algo que sí me pesa muchísimo en el 2022-23, con otra compañera, realizamos un proyecto del Jacinto. Entonces decidimos hacer como blogs, sustituir la arena por el blog, porque como saben, la arena también es un recurso que está en out. Entonces decidimos como sustituirlo, ¿no? Y este proyecto nos hizo ganar a nivel internacional a Sevilla, España, pero como siempre, por falta de recursos y apoyos económicos, no podemos asistir. Y es algo que siempre me pesa, porque es donde yo dije, ok, las dos estamos como entusiasmadas por haber ganado y porque podríamos salir como de nuestro país. Lastimosamente no se pudo, pero eso es lo que yo siempre mantengo como de frente, ¿no? Ok, está bien, no pudo esta vez, no se pudo, no se realizó, pero yo creo que la disciplina y el tener firme tus metas ayuda muchísimo a que puedas lograrlo. Y yo siempre dije, justamente en una reunión, ¿no?, con los padres, dijeron, pues no van a poder asistir porque pues el económico, o sea, lo económico no nos da, ya hicimos rifa, ya hicimos todo, pero no hay gente que pueda apoyarnos. Entonces, sí fue un golpe muy fuerte, pero el tener bien claro las cosas que quieres lograr hace que sigas esforzándote. Y después de eso, o sea, de ese como fracaso, que al final de cuentas es aprendizaje, unos meses después gané el Student Prize. Entonces yo dije, ok, no todo está perdido, sí hay cosas y las cosas pasan por algo. Yo siempre lo he dicho. Y nada, mientras tengas esfuerzo, disciplina, las cosas y tus metas las puedes lograr. Ok. Ahorita que mencionas esto, lo del eclipse, un motivo más para seguir haciendo ciencia. ¿Por qué lo digo? El problema de las supersticiones, de la infodemia, de las fake news en Tabasco es bastante grave y no solamente lo vemos con este tipo de, de pensamientos, sino también lo pudimos ver en la pandemia con todos estos mitos que se realizaron. Ahorita lo estamos viendo con las vacunas. Hay mucha gente que no se quiere vacunar porque piensan que te van a causar autismo o te van a, no sé, a afectar tu salud, ¿no? Ahí es algo fundamental seguir en esta tarea pujante de tratar de divulgar ciencia. Y bueno, llego a este tema porque pues precisamente tú tienes un esfuerzo de comunicación, percepción a la distancia, un podcast, ¿no? Y quisiera que me comentaras, grosso modo, de qué consiste y por qué decidiste no solamente hacer ciencia, sino también divulgarla. Pues sí, la verdad es que este podcast nació desde también como la necesidad de que más personas se conozcan, puedan conectar y tener proyectos, llevar a cabo proyectos en conjunto y también como se llama percepción a la distancia, perdón, porque siempre vemos las cosas, como comentamos, ¿no?, de los éxitos. Ok, vemos premios, vemos que es investigación, oye, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces yo con los invitados platico esa situación, ¿no? De que, ok, a ver, pero cuéntame cómo estuvo, pues al momento de querer elegir una carrera. ¿Tus padres te apoyaron, no te apoyaron? ¿Qué es lo que te hizo estudiar una carrera científica? Y de verdad yo me llevo muchísimo conocimiento cuando pues yo los escucho, porque en el anterior episodio me comentaron, es que yo soy una persona multidisciplinaria.
Y entonces es un profesor que llegó a la NASA. Y entonces tú dices, ok, ¿cómo esto también puede influenciar a los demás y que más personas puedan conocer y tener la intención de, ok, no solamente por estudiar una carrera que no va de acuerdo a la ciencia, no pueda lograr ese tipo de cosas? Y o sea, estos son como los ejemplos que se dan dentro del podcast, que estudian una carrera universitaria, pero al final se enfocan en algo y es algo bueno escucharlo también muchísima, como mi audiencia son adolescentes jóvenes, entonces tiene un poquito más de inspiración, ¿no? Ok, recuerdan, ellos mismos también, los invitados les recuerdan a la audiencia que sigan persistentes, que sigan en este hábito de investigar, de saber, porque así como muchos me preguntan también de las convocatorias, ¿no? Ok, es que tú has Ok. ido a mucho y esto, oye, pero créanme, no todo les va a llegar en la mano, siempre lo he dicho, siempre es una búsqueda de oportunidades que muchas veces no queremos hacer, ya sea por distintas cuestiones, ¿no? Pero sí, lo principal es eso. Ok. Hubo fallas de origen. Ok. Pues fíjate qué agradable coincidencia, porque hoy la doctora Coral Pacheco pues podría ser tu próxima invitada en el podcast, ¿no? Y así poder hablar un poco más a profundidad e inspirar a más gente. Bueno, me gustaría pasar ya a la etapa final de nuestro diálogo, de nuestra plática el día de hoy, y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de científicas les gustaría ser recordada más allá de lo académico, más allá de los grandes logros? ¿Qué tipo de científica les gustaría ser recordada? Doctora Coral, empezamos con usted. Wow, algo fuerte eso. ¿Qué tipo de científica y más allá de lo académico? Uy, ahí veo la foto de Jane Goodall. Y quizás eso podría ser. Jane Goodall es inspiración. Entonces, Jane Goodall empieza con una pasión que no puede llevar a cabo en el momento en que ella está, pues no puede ser. Yo logré escuchar una conferencia de ella y la verdad que me llevó, me marcó. Y una de las cosas es eso, que ella no podía hacer lo que ella quería. Yo ya había vivido esa parte, no podía hacer lo que yo quería y luego lo cambié. Y ella empezó a hacer algo para lograr hacer lo que ella quería y era ir a trabajar con los chimpancés, con los monos. Eh, pero cuando ella regresa se da cuenta que lo importante, al igual que yo, lo importante no era estar ahí con los chimpancés. Lo importante es que cambiemos actitudes de la gente. Y ella empieza con su proyecto de raíces y semillas y troncos. Y es justamente esto de ir empoderando desde los niños. Entonces, ¿qué quisiera yo ser? Ahora sí que de grande. Pues eso, ser una inspiración y decir, sí, lo voy a lograr, porque Coral dijo que yo lo puedo lograr, porque ella dijo que puedo cambiar algo en mi vida y que me va a ir muy bien o que yo lo puedo lograr. Y yo algo que siempre les digo, lo que ustedes se propongan, como decía Itzel, o sea, se propuso trabajo, si tú te lo propones, si tú trabajas sobre lo que tú quieres, lo vas a hacer. Entonces, quizás yo eso pensaría, ser inspiración para que logren creerse que pueden hacer lo que quieran. Y por eso siempre les digo, o sea, desde buza, astronauta, lo que tú quieras, o sea, lo que tú quieras ser, no hay límites. Entonces, quiero ser inspiración para este tipo de cosas, para que hagan lo que quieran. Excel. Sí, la verdad es que yo sí me veo como, más que nada, apoyando a las mujeres y de la comunidad, porque aquí en el club, en Conciencia 21, hay muchísimas niñas que tienen la oportunidad de estar y también de participar en actividades, en proyectos que uno pensaría como, ok, eso es, como siempre dicen ellas, no, es que esta idea está muy loca, o sea, ¿qué puedo hacer yo con esto, no? Pero
desde ahí, también como asesores, que son los profesores, les dan como, ok, la motivación de, es que sí puedes crear muchísimas cosas con un recurso tanto natural que afecta quizás a la población, como lo es el jacinto. Yo he conocido a demasiadas niñas que tienen un potencial increíble, han desarrollado proyectos que yo digo, wow, esto es de admirar, porque al mismo tiempo simplemente con un material pueden crear muchísimas cosas. En años anteriores y con el primer proyecto que yo había participado, fue buscar una problemática, ¿no? Siempre he dicho eso, en la problemática podemos tener un desarrollo y ejecución de algo, de una solución. Por lo tanto, decidimos crear un recurso reutilizable que son los cubrebocas, porque cuando entramos a la prepa, eso era como, ok, era el de lo más contaminante, y decidimos hacer lienzos para pintar a base de estas cubrebocas. Entonces tú dices, ok, esto no es la única cosa que se puede hacer, de verdad que la imaginación y la creatividad está, o sea, es fundamental también de una persona, porque no solamente es una ventaja hacia la persona como profesional, sino también a tu comunidad, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me gustaría siempre inspirar a más niñas en este ámbito, en esta área. A veces sí como que me cuestiono esta parte de por qué hay niñas que no, que como que quieren hablar, o por ejemplo, a mí me pasa que yo sí quiero como dialogar con ellas y preguntarles y que ellas me pregunten porque yo sé que siempre ha sido así, pero siento que es muchísima pena, ¿no? Y yo siempre de que las invito, yo de que de verdad, niñas, si quieren hablarme, si quieren que yo pueda como orientarlas, lo voy a hacer, siempre lo he dicho, pero creo que existe todavía como esta limitante de creer que no puedes como coincidir con estas personas que ya tienen como una trayectoria muy, muy grande. Y no lo dudo porque así me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, la trayectoria coral, sí me genera como, ok, pero ¿cómo voy a hablarla? ¿Cómo puedo decirle? ¿Cómo puedo hacer para que ella, o sea, incluso ahorita, ya que me comentaste, Gabriel, de que para mi podcast, yo dije, es verdad, y la autora pues tiene trayectoria, ¿no? Entonces, sí genera algo, y desde esa perspectiva yo sí lo veo, y pues me pongo como en la par de ellas, ¿no? De que, ok, sí, no lo hacen porque pues hay situaciones en las que se quedan como, ok, ¿qué se hace? Pero sí, la verdad es que a mí sí me gustaría mucho seguir inspirando a niñas. Me he encontrado algunas y sí me han dicho como que, qué padre todo lo que has hecho. Y yo así de que sí, pero cuéntame tú de ti, qué has hecho. Y a mí siempre, justamente hace unos días, que el domingo, di como una plática con unas niñas de Veracruz, de una zona indígena también. Y yo de que, pero cuéntenme de ustedes. Y yo de que no voy a poner foto mía porque a pesar de que yo soy quien les va a contar sobre su historia, a mí sí me gusta que ustedes se proyecten, que puedan ustedes entender que no solamente lo puede lograr una persona, todas podemos lograrlo, siempre lo he dicho, mientras tengas el deseo de seguir capacitándote, de poder tener muchísimo conocimiento, lo puedes hacer y sí, ser una inspiración para todas. Bueno, pues qué agradable escuchar sus respuestas, muy, muy interesantes, muy humanas, muy, muy abiertas, muy cercanas. Y bueno, por último, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué creen que se necesita cambiar en la ciencia para hacerla más justa, más humana, más accesible? Doctora Coral, la escuchamos. Complejo, complejo. Yo creo que algo que siempre últimamente hemos hablado mucho nosotros es esta parte de la inteligencia emocional. Y entonces creo que si queremos ser algo humano, convertir la ciencia en algo más humano, pues tenemos que empezar con eso, ¿no? De que quienes estamos involucrados en esto, pues tenemos que humanizarnos. Entonces, Itzel lo decía, ¿no? Y a lo mejor en esa transformación que yo he sufrido con los años, y como dice, una cosa sería como la persona, pero cuando yo estoy con ese grupo de niñas
y vuelvo a voltear ahí al asistente que tengo atrás, ¿no? Entonces, ese romper el hielo te hace reír, o sea, es eso. Y para quienes no lo saben, ese es un asistente que me regaló una de mis estudiantes, que es un peluche de un perezoso que dice ahí asistente y está vestido tipo safari. Y eso pareciera algo chistoso, ¿verdad? Y hace rato hablábamos de eso, algo chistosito que nosotros lo vimos y dijimos, eso es para cuando llegue alguien muy estresado a mi cubículo, lo pueda abrazar, lo pueda tocar, es una forma de romper el hielo. Tiene que ser eso. Entonces, ¿cómo logro yo eso? ¿Cómo hago que la gente entienda la ciencia, se apasione con la ciencia? Pues tenemos que romper estas barreras. Y por eso te decía, Coral, o sea, no doctora Coral. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas, como decía Itzel, o sea, si pones tu foto y te ven y dices, ay, no, es que ella es la... Y sí, yo me tienes impresionada, Itzel, aunque no lo creas, pero increíble todos esos premios y todo. Pero yo sé por qué hablas y tienes esa calidez, eres un humano y ese humano me está hablando y está conectando y tiene empatía sobre lo que hacemos. Es lo mismo. Si llega un ejemplo, hablábamos de la Casa del Agua, si llego a la Casa del Agua y va a estar alguien ahí que me va a hablar de forma que yo lo sé todo y tú no sabes nada, pues no. Entonces, para que encontremos un cambio en la ciencia, tenemos que humanizar y tenemos que educarnos emocionalmente. A todos los investigadoras, investigadores, todos tenemos que tener inteligencia emocional para que aprendamos a conectar. Y eso no tiene que ver de si yo soy tímida o no soy tímida. No, o sea, es, a ver, aterriza, no te pongas en esta forma para que la gente, uy, es que es la doctora, entonces no le voy a hablar. No, o sea, soy un ser humano y es tan chistoso. Hoy en el evento estaba sentada, bueno, sentada, estábamos sentadas con un montón de niñas y las chicas hablando y muertas de risa, y entonces yo saqué un comentario tonto por ahí y se mataban de la risa. Y cuando voltean era así, ¡ah! Mira la doctora. Pero sí, pero la doctora era humana y estaba echando relajo con ellos. Entonces, tenemos que ser humanos y tenemos que demostrar esa empatía, que también hay que hacer un podcast de lo que es la empatía, si quieres, nos tomaría mucho, pero es eso, tenemos que ser empáticos, tenemos que tener esa inteligencia emocional para que podamos llevar, trabajar con ciencia, pero para que vinculemos también a toda la gente a que le interese la ciencia. Claro. ¿Ixel? Sí, lo decía la doctora, la verdad es que pues para que este tipo de actividades también se lleven a cabo, sí necesitamos como el apoyo de instituciones, o sea, sí, porque desde ahí, desde esa parte, nosotros tenemos como la posibilidad de poder crear y de generar un eco. Entonces, cuando más personas se unen, cuando más personas se suman, todo eso se replica. Y siempre ha sido así. La verdad es que una parte también es la divulgación científica, que aunque lo vemos como algo banal, como algo no tan científico, realmente apoya y ayuda a muchísima gente. Yo empecé viendo videos de personas que hacían divulgación científica, cómo la comunican, y como decía la doctora al principio, no, lo estábamos platicando, de que tienes que tener como un guión estructurado, todo, en donde sabes que la información también la estás dando concreta y real, ¿no? Entonces sí, la verdad es que yo sí pienso que no hay que como tener esta, o como crear incluso nosotros mismos nuestra barrera, porque muchas veces sí lo creamos, desde incluso nada más como estar y pensar, es como, ah, ok, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué idea se me ocurre, no? Pero siempre yo sí opino que es como analizar también las situaciones, apoyar a quienes hacen divulgación, a quienes realmente se esfuerzan por compartir conocimiento científico. Y yo siempre he admirado a las personas quienes lo hacen, porque incluso llevar ciencia a los niños, a los adultos, que como que ellos sí se retienen un poquito, la verdad, ellos sí están como aferrados a una cultura, a una idea, a una tradición, que no puedes dejarlos,
pero hay que enfocarnos también como en los adolescentes, en los niños, para que ellos vayan abriendo camino, ¿no? Y vayan dándose una idea de que sí pueden lograr muchísimas cosas. Y en lo personal, o sea, hablando de la ciencia, sería simplemente que más personas se humanicen, como decía la doctora, que más personas quieran involucrarse a temas, no quizás como de manera científica, sino como apasionada, ¿no? A muchas personas los vemos en el ámbito de la astronomía, en mi caso de física, veo muchísima gente, creo que es algo de Tabasco, que tienen como un consejo ahí de astronomía, entonces se hacen también actividades, ellos se involucran, y entonces ahí la gente va causando eco, no, pues de que va a haber un evento tal y el otro no. Y sí, yo lo único que sí como pediría a todas las personas es que se unan y creemos una red de muchísimo eco y con muchísimo conocimiento de ciencia. Qué placer, de verdad, qué placer y es un verdadero gusto para mí conocerles, conocer un poco más de sus trayectorias, de su trayectoria, de su trabajo, de sus investigaciones, de sus premios, de su vida. La verdad me he llevado una grata sorpresa el día de hoy. Conocía un poco de la doctora Coral, bueno, Coral, pero luego me regañan si digo doctora y también de Excel y veo que hay muchísimas coincidencias. Veo que el nombre de nuestro programa el día de hoy, que son dos vidas, una misma vocación por la ciencia, quedó ad hoc porque precisamente hoy vimos dos trabajos en dos áreas de la ciencia muy distintas, pero que al final se encuentran, se entrelazan precisamente por la misma vocación que es hacer ciencia, ciencia desde el gozo, ciencia desde la manera de comunicarle a los demás los secretos de la naturaleza, de nuestras investigaciones y que bueno, todo esto tiene un impacto positivo para nuestra sociedad. Doctora Coral, bueno, Coral y Ixel, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Algún último mensaje que quisieran compartir con las personas que hoy nos están viendo? Y bueno, antes de hacer ese mensaje, de emitirlo, me gustaría leer los últimos mensajes que dejaron por aquí. Arturo Martínez, orgullosa de mi prima Ixel Martínez, éxito prima. La doctora Martelena Cuevas de la DAEA, felicidades, una vocación innata aplicada a la ciencia. Mexín Castillo, súper orgullosa de mi BXL. Nil Morales, excelentes invitadas, muy valiosa charla, felicidades al equipo. Bueno, Miguel Palma deja una pregunta que ya se las haremos llegar. Y bueno, Ana Villalobos, gracias por inspirarnos. Bueno, ahora sí, pasamos con la última reflexión. Adelante, doctora. Están practicando para el próximo podcast. Sí, ya vi, ya vi. Bien, pues darles las gracias y recordarles que justamente este tipo de actividades, o sea, qué es lo que queremos y es motivar, es inspirar, es que las niñas que hoy nos vean, que hoy nos escuchen o que más adelante escuchen esta sesión, ¿cómo se dice? Esta entrevista, esta plática que se volvió muy amena, sientan algo ahí y despierten su interés y vean que también pueden llegar lejos, ¿no? Entonces, normalmente es explicarles, yo siempre abro diciendo de dónde soy, dónde estudié, y entonces cuando tú llegas y le dices a la gente a los chicos y a las chicas, que tú estudiaste en una escuela pública igual que ellos y que estabas en un sitio donde tenía ciertas barreras o que se convirtieron en peldaños, pues es eso, ¿no? Entonces, espero que se inspiren, que vean que las barreras no son barreras, me robo esto de la doctora Juanita Canul, las barreras no son barreras, son peldaños, son escalones que nos van a llevar muy lejos. Y la ciencia que ofrece, es muy noble las ciencias, y entonces todas estas carreras de las cuales hablamos de ciencias, te van a hacer que te apasiones y te van a hacer feliz. A lo mejor no vas a ser millonario, pero vas a ser muy rico y vas a tener tanta riqueza por la felicidad que te irradia todo lo que vas a aprender. Y día a día te va a emocionar. Entonces, eso es lo que les dije. Vamos Qué con la lindo ciencia. mensaje. Gracias. Sí, pues yo la verdad,
Sí, primero agradezco, Gabriela, la invitación por esta charla tan amena. La verdad es que me sentí muy cómoda, muy tranquila y yo creo que los tres hicimos como un equipo muy bueno. Y nada, ¿no? Pues seguir invitando también a las niñas que hoy es un día internacional en la que ellas puedan buscar oportunidades, buscar a personas, a mentoras incluso para el área que quieran dedicarse. Recuerden que también este no solamente involucra a una, sino a toda, porque al final de cuentas es una creatividad que podemos tener en investigación, en las matemáticas, en la física. Entonces, es desarrollarnos, ¿no? También buscar como el sentido común de todas las cosas y yo siempre agradecida de poder estar en este tipo de espacios en donde más gente pueda vernos, pueda conocer también el trabajo de la doctora, también de Gabriel, que hace una buena labor dentro de este programa. Y nada, ¿no? Que más personas se humanicen, sigan la actividad de la ciencia, ¿no? Y puedan estar informados, que es una clave principal para que un ser humano tenga conocimiento, y leer mucho, ¿no? Leer, que es la clave también para que muchas personas puedan unirse, crear una red, incluso pedir algunos consejos, que yo sé que la doctora también, así como Gabriel, en su área de comunicación puede estar de acuerdo a que cualquier otra persona que quisiera, ¿no? Como un consejo de aprender esto, aprender lo otro, de Claro. verdad, a todos en general, sin distinción, sí los invito a que se involucren, a que tengan esa curiosidad, a que puedan preguntar y no tener pena. La pena no lleva a nada. Entonces, sí, y la verdad es que igual, así como la doctora, quiero leer un poema que a mí me marcó desde siempre. Y la tengo justo como en mi portada de Facebook, por si la quieren ver. Y es que es en una de las primeras como em, enlaces o uniones a actividades, me encontré a la doctora Mirna. Ella es del área de DAIA, en ingeniería. Entonces dio una charla se llama Los Números. Entonces tiene un poema y a mí me gusta muchísimo porque creemos que se trata de algo, pero no es. Entonces lo voy a leer. Ok, Dice, desde la matriz hasta el límite infinito, todo deriva aproximado, todo deriva finalmente de un propósito definido. Te ofrecerán ideales, anillos y hasta campo, aunque no faltará un elemento que quiera dividirlos. Si de variables se trata, seguro prefieres las primas, únicos o en grupos, por conseguirlo. Las más serán naturales, discretas y constantes. Alguno irracional, otro degenerado, y no faltará aquel que se reduzca al absurdo. Pero todos intentarán, N veces lo juro, hacerte bien feliz. Sí, ellos, los números. Y entonces es como, creemos que es como algo de vida, pero es una elección de los números, ¿no? O sea que siempre, al menos en mi caso, en el área de física, veo muchísimo número, muchísimas letras más que número. Y esto me hace siempre como recordarme lo que quiero para las futuras generaciones también, porque al final de cuentas, si buscan inspiración, la va a ver. Y nada, la verdad es un gusto poder haber estado en este programa. ok. Coral Pacheco Figueroa, Ixel Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos a este café científico en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo les agradezco infinitamente, igual con todo el equipo que está detrás de nosotros en los controles técnicos, David Mirabal y Gabriela, nuestra compañera, que bueno, les agradecemos por abrir sus espacios, sus agendas y brindarnos pues todo este conocimiento, todas sus experiencias, toda su vida, su trabajo, sus investigaciones, que de mucho provecho son para nuestra sociedad, para este Tabasco que necesita salir adelante a través de la ciencia. Doctoras y Itzel, próximamente doctora, porque yo sé que así será, lo decreto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, igual a toda la gente que estuvo conectada, mandando sus mensajes, dándole like a la publicación, a nuestro enlace. Muchísimas gracias por acompañarnos, por no dejarnos solos y bueno, por sacar adelante este proyecto. De mi parte es todo. Les agradezco mucho y me despido deseándole lo mejor y espero que pronto podamos colaborar de una u otra manera también, divulgando ciencia, como debe ser. Así es. Hasta Muchas luego. gracias. Bye.